10 y 19 minutos de la mañana se da inicio a la audiencia convocada para el día de hoy en el proceso de Panthers Bikini Colombia SAS. Esta audiencia fue convocada mediante auto de 12 de mayo de 2017. Su objeto principal es resolver sobre la confirmación del acuerdo de reorganización de esta compañía, así como algunos asuntos accesorios. Estamos en conexión con la Cámara de Comercio de Villavicencio. Preside esta audiencia el superintendente delegado para procedimientos de insolvencia. Para efectos de reconocimiento de personería de aquellos representantes judiciales que aún no hayan sido objetos de ello, se hará a medida que accedan al uso de la palabra en el desarrollo de la audiencia. Como asuntos previos tiene el despacho el siguiente. Mediante memoriales de 2 de marzo y 4 de abril de 2017, Fiduciaria Corfi Colombiana informó que en cumplimiento del auto de 21 de diciembre de 2017, el beneficiario del fideicomiso constituido por una deudora reintegró al patrimonio autónomo la suma de 1.644.265.589 pesos. Dijo que el fideicomitente reclama los dineros y que por lo tanto el despacho debe informar si la destinación de tales recursos es atender el servicio de la deuda a favor del beneficiario o si deben ser reintegrados al fideicomitente. A través de memorial del 23 de marzo de 2017, el representante legal del Leasing Corfi Colombiana y su apoderado manifestaron que en virtud de la decisión mencionada, a través de la cual se decidió no aceptar la conciliación celebrada entre el leasing y la deudora, las cuotas del contrato por los meses de enero a noviembre de 2015 quedaron incluidos en la calificación por la suma de 3.184.540.283 pesos y lo demás obedecía a gastos de administración. Puso de presente que si por alguna razón quedaran recursos, estos podrían ser girados a favor de Panthers, descontando los valores correspondientes a comisiones fiduciarias que tienen la calidad de gastos de administración. Dijo que en la cláusula octava del contrato de fiducia, modificada mediante otro sí número 1, se trató lo siguiente, comillas: Fondo de Reserva Leasing Corfi Colombiana es una provisión de recursos equivalente al valor de una cuota mensual del préstamo del Leasing Corfi Colombiana, en el cual se conformará con parte de los dineros de los pagos de los derechos económicos que reciba el fideicomiso durante un plazo de 10 meses. Una vez constituido, este fondo deberá mantenerse durante toda la vigencia del préstamo del Leasing Corfi Colombiana. Hasta ahí la cita de la cláusula contractual. En ese sentido, explicó que al estar vigente el contrato de fiducia de administración y fuente de pago, la fiduciaria debe provisionar el 100% del valor de la alícuota requerida para atender el servicio de la deuda que se hubiera causado durante el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2015, y por tal razón el dinero girado debe mantenerse en dicho fondo. La deudora, mediante memorial del 5 de mayo de 2017, solicitó que se ordene a Fiduciaria Corfi Colombiana cumplir con lo dispuesto o lo resuelto en el auto de 21 de enero de 2017 y en tal sentido que se entreguen los dineros que giró Leasing Corfi Colombiana al patrimonio autónomo que son necesarios para cubrir gastos de administración. Considera el despacho lo siguiente. En auto de 21 de enero de 2016 se ordenó a Fiduciaria Corfi Colombiana como vocera del fideicomiso Panthers Machinery 2 la entrega de los recursos que obraran en el fideicomiso a la concursada, con excepción de los que fueran necesarios para cubrir gastos de administración, orden que fue confirmada mediante auto de 17 de marzo de 2017. La entidad de leasing, en su memorial, dijo que en el contrato hay una cláusula relativa a un fondo de reserva al que se deben permanecer ciertos dineros de la concursada y por tanto la suma de 1.644.265.589 pesos devuelta por Leasing Corfi Colombiana debe permanecer en el fondo, ya que el contrato sigue vigente, mientras que la concursada pidió la entrega de recursos conforme a orden impartida. Es necesario en este punto recordar el análisis que hizo este despacho en la providencia que ordenó la entrega de los recursos del patrimonio autónomo. Pues cuando las normas de derecho común, eso fue lo que se resolvió en ese punto específico, riñen con la estructura normativa del proceso de insolvencia,
deben preferirse las normas concursales. Esto según lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006. Así, teniendo en cuenta que en sede de reorganización no se terminan los contratos y por ende el contrato de fiducia sigue en ejecución, las cláusulas del contrato que no se contrapongan a los fines de la reorganización, es decir, que no amenacen los principios sobre los que descansa el régimen concursal, tienen plena eficacia, como es el caso particular del llamado fondo de reserva, pues este operador judicial no tiene competencia para restar efectos al contrato de fiducia respecto de cláusulas que no riñan con los postulados del concurso. Esto sin perjuicio de que el beneficiario del contrato de fiducia decida poner a disposición del fideicomitente la totalidad de los recursos, inclusive los que hacen parte del fondo de reserva. Pero si eso ocurre, será en ejecución del contrato o de sus modificaciones, pero no porque se ordene en esta sede. Vale, en todo caso, reafirmar los contornos de esa regla establecida. Aquellas disposiciones contractuales que tengan por efecto pagar deudas concursales son ineficaces, es decir, no se pueden oponer al concurso, pero cualquier otra estipulación contractual que no tenga ese efecto es plenamente exigible porque los contratos en sede de reorganización ni se terminan ni se alteran y por el contrario el principio es la continuación de la ejecución de los contratos. Es un asunto que corresponde a la disciplina que las partes le han asignado a ese reglamento contractual y el despacho no tiene competencia para meterse con esas previsiones, solo tiene competencia, al contrario censo, para pronunciarse respecto de las cláusulas contractuales que tengan por efecto pagar deudas objeto de reorganización y ese es el límite. En consecuencia, teniendo en cuenta que lo solicitado por Lice y Colombiana no se contrapone a la decisión tomada en el auto del 21 de enero de 2016, el despacho resuelve lo siguiente: ordenar a Fiduciaria Corte Colombiana que entregue los recursos reintegrados por Lice y Colombiana S.A. sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones del contrato de fiducia que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de este despacho. La presente decisión se notifica en estados. En firme la decisión, pasa el despacho al siguiente punto previsto para agotar en esta diligencia y es verificar con aquellos acreedores de que trata el artículo 32 de la Ley 1429 de 2010 el estado de cuenta de esta sociedad. Gracias, señoría. Buenos días a todos. Fernando Enrique Betalora, apoderado de Colpensiones y Protección para este proceso. No obstante, la empresa ha hecho esfuerzos en la depuración de las obligaciones para con mis representadas. Existe todavía una deuda real a cargo de la concursada y a favor de Colpensiones por una deuda real de 28.300 pesos y unas inconsistencias de 6.769.200. No obstante, las segundas no son acreencia a favor de Colpensiones, sino se refieren a inconsistencias. Ellas deben ser depuradas por el deudor porque de ella puede depender la existencia de otra clase de deudas que surjan de esta depuración. Y en relación con protección, existe una deuda también de deudas reales que se refieren al no pago oportuno de unas planillas de unos meses determinados que suman a la fecha 209.306 pesos, que no le vemos algún inconveniente para que la empresa se comprometa a la depuración final y que ponga fin a esta creencia o a su pago si no pueden depurarla, y que hemos acordado con el empresario que se le dé un término de 15 días para que ello suceda así y puedan continuar con la ejecución del acuerdo si así se prevé. Gracias. Muy bien, ¿hay más acreedores de esta clase? Artículo 32. Buenos días a todos los presentes.
noches, soy David Alejandro León Umpaque, comisionado de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. El 8 de agosto se presentó ante esta Intendencia el requerimiento para declarar o corregir 2016-341 del 1 de abril de 2016 por la suma de 193.133.880 pesos por concepto de aportes al sistema de la protección social. A la fecha de la presente audiencia no tiene la UGPP conocimiento de que se haya constituido la provisión contable que trata el artículo 25 de la Ley de Insolvencia por tratarse de un crédito litigioso, ni que exista una depuración o pago de la deuda. Muy bien, ¿hay más acreedores de aquellos de que trata el artículo 32? Tiene la palabra la compañía para que se pronuncie sobre estos requerimientos. Muchas gracias, señor superintendente. Buenos días a todos los presentes. Juan Carlos Urazán, apoderado de la deudora. En relación con la manifestación hecha por el apoderado de protección y Colpensiones, valga con manifestar que efectivamente la empresa hizo toda la gestión de depuración y considerando los bajos valores que allí se señalaron, le solicitamos un plazo de 30 días para poder normalizar esta situación, primero mediante la depuración y posteriormente si hay algún valor para que este sea cancelado. Es decir, 30 días solicitaría a la compañía para normalizar esa situación en particular. Y en relación con lo manifestado por la UGPP, valga simplemente advertir que eso obedece a una investigación que está en curso, frente a la cual aún no ha habido un pronunciamiento definitivo, y al no encontrarse entonces ejecutoriada esa investigación, entonces, digamos, no consideraríamos que a esta altura tengamos que hacer la provisión correspondiente. 30 días. 30 días. Muy bien. Sobre la manifestación hecha por el señor comisionado de la Unidad de Gestión de Parafiscales, el despacho le encuentra razón a la compañía cuando dice que se trata de un procedimiento administrativo en ciernes, del que no se desprende aún la existencia o no de pasivo a cargo de esta compañía. Por lo tanto, a no ser que las políticas contables de la compañía indiquen que en esos casos, en ese grado de indeterminación, deban constituirse provisiones, el despacho no puede obligarlo a que así lo haga. Entiende entonces este operador que a partir del acuerdo al que llegaron la deudora y el señor apoderado de Colpensiones y Protección de extender un plazo de 30 días para depuración y pago efectivo de lo que resulta de la depuración, teniendo en cuenta en esta clase de órdenes que si en ese plazo no se depura o no se logra la depuración, se tiene que pagar. Se tiene que pagar en todo caso. Es decir, el fracaso de la depuración lo asume en este caso el deudor. Esos 30 días son para depurar y pagar lo que corresponda, sea lo depurado o sea lo inicialmente liquidado. Y respecto de la solicitud de la UGPP, el despacho encuentra que no comporta un impedimento para la continuación del trámite de esta audiencia en atención a la naturaleza preliminar y la determinación de la deuda a cargo de la compañía. Muy bien, este acuerdo de reorganización vino aprobado con un porcentaje de votos equivalente al 58.4% de 5 de las 5 clases y tiene prevista una duración de 14 años y 5 meses. Antes de darles el uso de la palabra a los acreedores presentes para que formulen sus observaciones al acuerdo de reorganización, el despacho deja el siguiente análisis. Revisados los requisitos que la ley impone o la ley prevé como esenciales para la configuración de un acuerdo de reorganización, aquellos que la ley exige a este operador que verifique, el despacho encuentra lo siguiente. En lo que tiene que ver con el requisito según el cual se deben haber observado las reglas de mayorías especiales para la incorporación de ciertas cláusulas.
El acuerdo fue votado por un total de 58.4% de los votos y los acreedores internos y vinculados tienen el 44.057% de la votación. Así las cosas, deben cumplirse con una disposición según la cual el acuerdo para reorganizar el pasivo externo de los acreedores no vinculados no puede exceder los 10 años que la ley prevé como límite. Se reafirma lo siguiente: no es que los acuerdos tengan que tener una duración de 10 años, es que el pasivo externo se tiene que pagar dentro de esos 10 años, atendiendo a la particularidad de los porcentajes de votación con que vino acompañado. Esa es la única observación que tiene el despacho en lo que se refiere a los elementos de la esencia o a los elementos que se deben controlar obligatoriamente. En lo que se refiere a asuntos de carácter formal o de estructuración del acuerdo, se tiene lo siguiente. En el capítulo 5, página 15, se refiere o se habla de créditos de quinta clase financieros y quirografarios. En realidad se debe eliminar por no corresponder a la técnica la palabra financieros. En el capítulo 8, en cuanto a la aplicación del artículo 50 de la ley 117 de 2006, no son claros los numerales 1 y 2 por cuanto presentan contradicciones. El numeral primero se refiere a que se liberará la totalidad de los recursos existentes en el fideicomiso, salvo la suma referente a 2 cánones, pero por su parte el numeral segundo dice que se pagará dentro de los 5 días siguientes a la confirmación del acuerdo la suma correspondiente a 2 cánones de la deuda preexistente. Es claro entonces si por un lado debe pagarse a la entidad fiduciaria la suma correspondiente a 2 cánones y a su vez dejar la misma suma en el patrimonio autónomo, o si por el contrario a lo que se refiere a la concursada es a que la suma que se deje en el patrimonio autónomo, equivalente a 2 cánones de leasing, posteriormente serán pagados al Leasing Corp. Colombiana por obligaciones causadas con anterioridad a la iniciación del proceso de reorganización. De igual modo, si se llegara a girar la suma de 353.897.808 pesos a Leasing Corp. Colombiana, como indica el numeral segundo del capítulo 10 referente a la fórmula de pago de los acreedores, especialmente el literal B, acreedor garantizado con vocación de pago preferente, bajo el entendido de que los 353.897.808 pesos hacen parte de la deuda reorganizada, deberá ser descontada dicha suma del capital pendiente de pago y reajustar el valor de la cuota a pagar. Capítulo 10, fórmula de pago de los acreedores, página 20. Es necesario tener en cuenta que para la efectividad del pago, este debe ser completo y comprender el componente de depreciación de la moneda, es decir, debe ser indexado. Así las cosas, debe incluirse en la cláusula que reconozca la totalidad de los acreedores la pérdida del poder adquisitivo de la moneda hasta la fecha efectiva del pago. Página 21, literal B, los deberes de información. El ordinal segundo está incompleto y el ordinal cuarto no es procedente, como quiera que la empresa ya debió adoptar las prácticas contables aplicables según el calendario previsto para ello. La misma página 21, literal D, obligaciones de los socios. La última obligación se refiere a funciones de coadministración del comité de acreedores que debe ser eliminada. Página 24, literal D, reuniones del comité de acreedores. Debe determinarse la fecha y hora exactos de la primera reunión del comité de acreedores y con qué frecuencia se van a desarrollar. El parágrafo 3, que se refiere al aviso a esta entidad de las reuniones del comité de acreedores, denota que se confundió esta clase de reuniones con la reunión anual de acreedores, razón por la cual debe regularse en cláusula separada esta clase de reuniones, cuándo será la primera reunión anual de acreedores y su forma de convocarse, el lugar y la hora. Hechas estas observaciones, el despacho les concede el uso de la palabra a los acreedores que tengan observaciones sobre el acuerdo de reorganización. ¿No hay observaciones al acuerdo de reorganización? Paola Betancur, apoderada de Rivera, buenos días.
frente a la revisión del acuerdo quisiéramos presentar dos observaciones, ya el resto las presentó el despacho. Respecto al numeral 9 sobre la fórmula de pago, quisiéramos que se determinara con más detalle el inicio de cada una de las fechas de pago, cuántas van a ser, cuándo se van a terminar, ser más discriminados y definir en qué forma las van a atender. Esa sería como la primera forma. Y de fondo quisiéramos tener alguna aclaración sobre el mecanismo mediante el cual le van a pagar el leasing colombiano, atendiendo el auto 400-008-463 del 11 de mayo del 2017, en el que se pronunciaron sobre el pago preferente versus el acompañamiento del acuerdo por el acreedor que tiene una garantía mobiliaria. En este caso, en este auto manifestaron que cuando el acreedor decide voluntariamente acogerse al acuerdo, pues efectivamente no se puede condicionar o preferenciar su pago con una categoría 0, o ahí no se hizo claridad. Quisiéramos nosotros tener esa claridad de por qué, si efectivamente se acogió al acuerdo, votó positivo, se va a pagar primero o al mismo tiempo que las acreencias laborales, cuando esto no debería ser un derecho, sino que esto debería, no sé, o pagarse después o garantizar que efectivamente el acreedor laboral pudiera pagarse primero. Adicionalmente, ¿por qué? Porque ellos están haciendo una prelación derivada, supongo yo, del artículo 41, y para que haya esa prelación necesitarían un voto del 60%, solo tienen el 58%, razón por la cual quisiera que se pudiese aclarar si efectivamente se va a pagar la totalidad del crédito en las mismas condiciones de los acreedores laborales, se va a pagar antes o cómo se va a pagar, porque no hay pues claridad frente a eso, y definir si efectivamente se están acogiendo al acuerdo, votan positivamente y por lo tanto se pagan en su clase, o si están definiendo una nueva clase o si tienen una mayoría adicional para poder relacionar. Eso es todo. ¿Observaciones al acuerdo? Buenos días, Lina María Cardoso, Conda Calidad Apoderada de Bancolombia. Lo primero es, pues Bancolombia claramente celebra la posición del despacho de que se reconozca el IPC en aquellos acuerdos donde no se está reconociendo ningún tipo de interés. Para efectos de su contabilización, agradecería se precise en qué momento se va a reconocer esta indexación. Si va a ser con las cuotas, si va a ser al final del acuerdo, porque para efectos de poder contabilizarlo, sí es necesario que ese tema quede absolutamente claro para todos los acreedores. Bancolombia vota en negativo al acuerdo, hace reserva expresa de solidaridad y garantías. ¿Observaciones al acuerdo? Juan Manuel Delgado, apoderado multibanco. Pues consideramos que en relación con leasing colombiana, que se le está haciendo un pago preferente y además se le está haciendo reconocimiento de intereses, en nuestro concepto se rompe la igualdad, que es un principio fundamental de los procesos concursales. Es el único acreedor al cual no se le paga preferente, sino que se le reconoce los intereses al DTP+3. En ese orden de ideas se rompería ese principio universal de los concursales. En segundo lugar, Multibanco vota negativo del acuerdo y ya se expresa reserva a la solidaridad. ¿Observaciones al acuerdo? Cordial saludo a todos los presentes. Presento en este momento poder para que por favor me sea reconocida personería jurídica. Vengo de los acreedores de Aviatur y votamos de manera negativa al acuerdo. Consideramos que no se están incluyendo el índice de precios al consumidor y que tampoco se indica cuándo se debe incorporar el mismo, si entra las obligaciones a pagar dentro de los 10 años siguientes o al principio de las mismas. Mil gracias. ¿Observaciones al acuerdo de reorganización? Buenos días, mi nombre es José Abril Cruz, en calidad de apoderado de Banco Avan. Quisiéramos
que se aclarara cuáles fueron los conceptos mediante los cuales se integró el comité de acreedores, especialmente de los representantes de los acreedores garantizados, toda vez que la compañía Leasing Corp y Colombiana se encuentra como parte dentro de dicho comité. Toda vez que no hay claridad si la compañía Leasing Corp y Colombiana va a ser parte del acuerdo o no, sería de utilidad saber este concepto para que dicha representación sea ejercida por parte de otro acreedor garantizado, teniendo en cuenta además la cantidad de las acreencias reflejadas en esta clase. ¿Hay más observaciones al acuerdo de reorganización? En Villavicencio hay observaciones al acuerdo de reorganización. Muy bien. ¿Me están oyendo en Villavicencio? Me parece. ¿Me oyen en Villavicencio? ¿Hay sonido? Tenemos sonido. Muy bien. Le doy la palabra a la compañía para que se pronuncie sobre las observaciones que han sido formuladas. Muchas gracias, señor superintendente. Me voy a referir inicialmente a las observaciones que ha dictado el despacho en el siguiente orden. En relación con las mayorías especiales, en donde se ha considerado que el pasivo externo no debe superar los 10 años, considerando que los acreedores vinculados e internos tienen la mayoría, decimos lo siguiente. En ese orden de ideas, ya la concursada trae en este acuerdo que voy a someter a consideración del despacho y los acreedores las modificaciones, las cuales quedarán de la siguiente manera. Este acreedor en síntesis entonces pagará sus acreencias en la siguiente línea. Al acreedor garantizado con vocación de pago preferente, cuyo valor total de su acreencia está en 2.830.702.475 pesos, se le pagará en 18 meses contados a partir del vencimiento del periodo muerto, el cual es de 1 año. El valor de la cuota mensual ascenderá a la suma de 157.261.248, y esto se pagará, como ya se dice, en 18 cuotas, y la primera de ellas se atenderá el 5 de junio de 2018, la siguiente el 5 de julio del mismo año y la última el 5 de noviembre de 2019. Los créditos de primera clase serán cancelados en 18 meses. Recordemos que el valor de este pasivo asciende a 3.260.771.325 pesos. Igualmente entonces el pago se hará de manera simultánea como se atiende el pago del acreedor garantizado, y la primera cuota también se cancelará el 5 de junio de 2018, la siguiente el 5 de julio del mismo año y la última el 5 de noviembre del 2019. Al acreedor fiscal que tiene una creencia por valor de 5.623.780.624 pesos, se le cancelará en 35 mensualidades. La primera de ellas el 5 de diciembre de 2019 y la última el 5 de octubre de 2022. Mientras que al acreedor de naturaleza parafiscal se le cancelará en una sola cuota, la cual se hará el 5 de noviembre de 2022. Los créditos de segunda clase, cuyo valor están en 8.880 millones de pesos, 714.410 pesos, se le cancelará en 36 cuotas, siendo exigible la primera de ellas el 5 de diciembre de 2022, la siguiente el 5 de enero de 2023 y la última el 5 de noviembre de 2025. Los créditos de cuarta clase, cuyo valor asciende a 3.350 millones de pesos, 609.833 pesos, serán atendidos mediante pagos mensuales en 9 cuotas. La primera de ellas se atenderá el 5 de diciembre de 2025, la siguiente el 5 de enero de 2026 y la última el 5 de agosto también de 2026.
mientras que los créditos de quinta clase, cuyo valor asciende a 19.822.467.073 pesos, serán atendidos en 9 mensualidades, siendo la última de ellas el 5 de mayo de 2027. En ese orden de ideas, entonces, la modificación pasa por lo siguiente. Este acuerdo, como bien lo advirtió el despacho, estaba votado a 14 años y 5 meses. La compañía, para poder salvar esa situación, lo que hace es reduce el término de pago de las acreencias de cuarta y quinta clase, y en ese orden de ideas este acuerdo tendrá una vigencia exacta de 10 años para atender absolutamente todo el pasivo. En relación con las otras modificaciones o ajustes que solicita el despacho, las mismas ya han sido atendidas. Si el despacho lo considera, las leemos ya, o si no, puedo atender los otros cuestionamientos hechos al despacho. Perdón. En relación con la reunión de acreedores, en donde se pide una división de aquellas reuniones que son en relación con el comité, la que corresponde a los acreedores en general, efectivamente se hace la modificación y en ese orden queda así. La reunión de los acreedores, artículo 34, se hará esta reunión el primer día hábil del mes de mayo de cada año a las 10 a.m. en la sede social del deudor, y la primera de ellas se desarrollará el día 2 de mayo de 2018. En relación con los deberes generales, efectivamente entonces se elimina las cláusulas en relación con los aspectos contables y la obligación que en ese sentido tiene la concursada. En relación con las obligaciones de los socios, se elimina la que tenía que ver con respetar las decisiones importantes que requieran concepto favorable del comité de acreedores. En relación con la conformación del comité de acreedores, este quedaría en consecuencia así. En relación con los acreedores laborales, sus participantes son principal el señor César Martínez y suplente el señor Jesús Montenegro. De las entidades públicas está la DIAN y la Secretaría de Hacienda como suplente. En relación con los acreedores garantizados, Leasing Corp y Colombiana será el principal, Stuart and Stevenson será el suplente. Acreedores internos, el señor Josville Padrón principal, el señor Eduardo Padrón suplente, mientras que los demás acreedores o los quirografarios tendrán como representante en su renglón principal distribuidores industriales y petroleros y suplente Sterling y asociados auditores. Eso considerando las observaciones del despacho. En relación con las que han presentado o formulado algunos otros acreedores, debemos señalar lo siguiente. La observación hecha por Rivera y Andrade, atendiendo la discriminación exacta y las fechas de pago, creo que conforme a lo que he indicado quedaría ya resuelta esa situación. En relación con la manifestación de si aquí se está dando aplicación al artículo 41 de la ley 1116, baste con decir que no. Nosotros lo que hemos hecho es integrar a este acuerdo las normas alusivas a la ley 1676 en relación especialmente con el acreedor que tiene vocación de pago preferente, que es Leasing Corp y Colombiana. Como también otros acreedores han hecho observación a la calidad con que actúa Leasing Corp y Colombiana o como quedó integrado el acuerdo, afirmemos lo siguiente. Efectivamente, este es un acreedor que votó en forma positiva el acuerdo.
Ahora, la ley 1676 consagra dos situaciones. Una, en relación con las garantías preexistentes, la sola entrada en vigencia de la ley 1676 les asigna la condición y les da los beneficios alusivos a la prelación, mientras que para fines de la ejecución de la garantía, el único acreedor aquí que registró en tiempo su garantía fue el Leasing Colombiana, y por eso el tratamiento que se le ha dado al interior del acuerdo es el que acabé de señalar. En relación con los intereses que se le asignan a este acreedor, precisamente hemos considerado que aquí no hay una ruptura al principio de la igualdad, porque precisamente este acreedor guarda unos derechos que están por encima de los demás acreedores asignados por la ley 1676. En relación con la manifestación del apoderado de Balboa, en tanto a la integración del comité, creo que este punto ya ha sido también aclarado. Creería que hasta este momento entonces doy respuesta a las observaciones aquí planteadas. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un receso para verificar los ajustes hechos al acuerdo, y cuando retomemos la audiencia vamos a referir puntualmente a los asuntos planteados sobre indexación y el tema del pago de la suerte del acreedor garantizado que se somete al acuerdo de reorganización. Entonces vamos a hacer 15 minutos para verificar los ajustes. Lo